Pues buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al auditorio Dr. Abraham Ayala González para la sesión general del Hospital General de México. En esta ocasión, dentro del marco del tercer curso de temas selectos de cardiología, se nos propone un tema muy interesante acerca de, precisamente, de un tema como es los problemas cardiológicos, ¿no? Para eso le cedo la palabra al presidente de la Sociedad Médica, al doctor Hugo Arturo Manzanilla, para que haga la presentación de los ponentes. Muy amable, doctor Orozco. Muy buenos días, todos y todas. Antes que nada, ruego a ustedes, autoridades de nuestra honorable Hospital General de México, le externen a nuestra directora Alma Rosa Sánchez Conejo nuestro agradecimiento como sociedad médica por permitirnos la coordinación de algunas de las sesiones de los viernes que amablemente nos cedió este tiempo. Le solicito, si es usted tan amable, doctora Costa, transmitir este agradecimiento a nuestra directora general de nuestro honorable Hospital General de México. Muchas gracias por permitirnos esta coordinación. Una vez hecho esto, la Sociedad Médica del Hospital General de México siempre ha tenido como bandera, por supuesto, el fomentar y aumentar los conocimientos académicos de nuestra institución, para lo cual no nos cuesta ningún trabajo el hecho de tener ponentes de una altísima calidad. Nuestra institución se caracteriza por tener profesionistas especialistas en todos los sectores de las especialidades de medicina que tienen una trayectoria nacional e internacional de muchísimo prestigio. Y hoy no es la excepción. Dentro del marco del tercer curso de enfermedades cardiológicas presididas por su titular, el doctor Alejandro Chávez Fernández, hoy él ha elegido presentar para ustedes, se llama amiloidosis cardíaca, la entidad olvidada. Es para nosotros un honor, doctor Alejandro Chávez Fernández, el que usted y su compañera especialista coordinen y nos den esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manzanilla. Bueno, pues bienvenidos todos ustedes. Y tomando en cuenta que estamos en el tercer curso de temas selectos de cardiología, escogí este tema y no me dejarán ustedes mentir que es un tema muy importante, es una entidad subdiagnosticada y para esta plática le pedimos amablemente a la doctora Zulma Vázquez Ortiz que nos acompañara. Es la persona que más casos tiene reportados de amiloidosis cardíaca, es la persona que más sabe hasta el momento de nuestro medio. Y déjenme compartirles su currículum. La doctora es cardióloga, ecocardiografista, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Posteriormente, un posgrado de técnicas avanzadas en ecocardiografía en Milán, encargada de la clínica cardio-oncológica del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, profesor de ecocardiografía en el Instituto Nacional y actualmente es una de las coordinadoras en el tema de amiloidosis cardíaca. Como veremos a lo largo de la plática, ¿por qué es importante la amiloidosis cardíaca? Bueno, déjenme primero mostrarles cuál es nuestra estadística personal. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esta es una breve descripción de lo que vemos en el día a día en el servicio de cardiología del Hospital General, aquí en la consulta externa. Vean que el 80% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen cardiopatía isquémica, pero vean este 17% que va al alza, que es cardiomiopatías, y de las cuales veremos ahorita algo bastante importante. Bueno, ¿cuál es la importancia de la amiloidosis? Como veremos a lo largo de la plática, la amiloidosis es la punta del iceberg por abajo de la cual se encuentran muchas alteraciones. Causa de insuficiencia cardíaca persistente. En
En pregrado nos dijeron que toda causa de insuficiencia cardíaca hay que investigar ciertas enfermedades por infiltración, ciertas enfermedades raras. Y actualmente la amiloidosis por sí misma está despuntando. Es una causa de afectación multiorgánica, causa de falla cardíaca prematura. Algunas de las entidades que cursan con falla cardíaca de difícil tratamiento, insuficiencias cardíacas raras, como veremos, a la punta está la amiloidosis, causa de arritmias cardíacas, causa de muerte súbita y, lo más importante, su diagnóstico temprano es fundamental porque cambia y modifica la historia natural. Evita diagnósticos erróneos, evita dar tratamiento inadecuado. Como veremos, uno de los datos importantes es que por su misma fisiopatología vamos a tener ventrículos pequeños que van a manejar un volumen latido muy pequeño, de tal manera que si tenemos un ventrículo izquierdo que maneja muy poco volumen latido, el dar betabloqueadores prácticamente sería la puntilla. De tal manera que haciendo el diagnóstico y tratamiento adecuado mejora el pronóstico. Sin tratamiento, algunas formas de amiloidosis tienen alta mortalidad. El diagnóstico oportuno reduce hospitalizaciones, mejora síntomas, disminuye la progresión y aumenta la supervida. Ayuda a evitar tratamientos potencialmente dañinos, como ya les mencioné en algunos casos. Está prácticamente contraindicado dar betabloqueadores, algunos IECAs, calcioantagonistas. Por ello, es esencial identificar la enfermedad correcta. Como alguien dijo, no hacemos el diagnóstico de algo que no pensamos. Lo más importante, tiene compromiso multiorgánico. Puede afectar riñón, sistema nervioso, hígado, tubo digestivo y piel. Vámonos hacia atrás. ¿Dónde comienza todo? Cerca de 1854, el doctor Rudolf Virchow adoptó el término amiloide para referirse a depósitos de tejido de un material extraño, el cual tenía la característica de teñirse con una manera similar a la celulosa. Aquí estamos viendo la tinción característica, que tiene una tinción azul con el yodo, y la celulosa tiene la misma tinción. Bueno, ¿cuándo se presenta la amiloidosis? Cuando hay un plegamiento inadecuado de las proteínas cuya cadena no logra adquirir la estructura tridimensional funcional. Este grupo de entidades son un grupo diverso de alteraciones cuyos efectos se observan en cada uno de los aparatos, órganos, sistemas, como veremos. Es una enfermedad por depósito que surge como consecuencia de un acúmulo de extracelular de fibras procedentes de proteínas. Este depósito anormal produce una alteración estructural perfectamente bien definida que conduce a una falla, a una disfunción de diferentes órganos, aparatos y sistemas de origen genético, inflamatorio, crónico o por envejecimiento. También algo que ya nos habían dicho los maestros hace algunas décadas es que con el envejecimiento en algunas personas puede haber depósito de amiloide en el septum interventricular y esto sería un marcador de envejecimiento. Bueno, aquí tenemos el espectro de la amiloidosis. Hay varias proteínas que se juntan de plexos coiroideos, de retina, hepatocitos y nos generan esta molécula. Esta molécula son cadenas pesadas que se van a depositar en donde ya mencioné y así surge la amiloidogénesis. Algo bien importante es que la punta del iceberg está en el corazón. Este tipo de cadenas se denominan cadenas por transtirretina y son bien importantes. Hay dos tipos de cadenas que se presentan en la amiloidosis. Estas cadenas pesadas, que son de transtirretina, y unas cadenas ligeras. Ambas cadenas son importantes. Esta nos daría las manifestaciones floridas de amiloidosis y las cadenas ligeras tienen un comportamiento parecido a la gamopatía monoclonal, por lo tanto es importante diferenciar las dos. Entonces, amiloidosis por transtirretina, hay dos variedades, la hereditaria y la de reciente adquisición, que se le denomina de tipo salvaje. Entonces, resumiendo, es un depósito importante que puede ser de cadenas pesadas o cadenas ligeras. Las cadenas ligeras van a ser importantes porque van a tener una tendencia y una mortalidad extremadamente alta en un lapso de 5 años. Bueno, entonces aquí tenemos la disposición, cadenas ligeras, cadenas por transtirretina. Básicamente las ligeras también se depositan en corazón,
riñón, sistema nervioso periférico, tracto gastrointestinal, tejidos blandos e hígado. Mientras que las cadenas por transthyretina, corazón, nuevamente, y todas estas partes. Bueno, entonces aquí tenemos las cadenas por transthyretina y por cadenas ligeras. Es importante volver a mencionar que el hacer el diagnóstico de amiloidosis por cadenas ligeras tiene una tendencia a asociarse con gamopatías monoclonales y es importante que puede generar ciertos tipos de neoplasias. La que estamos viendo, que sería por transthyretina, es la hereditaria y la de nuevo ingreso o salvaje, que básicamente esta la tenemos que ver como cardiólogos y esta es muy importante porque debe derivarse al oncohematólogo. Ya se ha codificado perfectamente bien desde el punto de vista genético y sabemos que este tipo de gen es el que está involucrado en la amiloidosis. La mediana después de establecer el diagnóstico en pacientes no tratados es demasiado pobre, 2.5 años y 3.6 años para la porción de nuevo ingreso o de nueva aparición. Aquí estamos viendo todos los estigmas que podemos tener y que nos deben de hacer sospechar la presencia de amiloidosis. Podemos empezar con algo muy constante, por ejemplo, síndrome del túnel del carpo, problema de columna lumbar, estenosis espinal, ruptura del tendón del bíceps, y este es un signo bien importante. No es patognomónico, pero sí es muy llamativo de amiloidosis, que es la ruptura del bíceps y adquiere el signo del Popeye. Los otros estigmas, cirugía de dolor del hombro, de la cadera, dedo en gatillo, desde el punto de vista de polineuropatía, el 15%, ya sea dolosa en manos y en pies, debilidad muscular y dentro de la esfera cardiovascular, prácticamente cualquier alteración. Arritmias, fibrilación auricular, indicaciones de marcapaso, disautonomía y sobre todo insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, pistas que nos deberían levantar la sospecha de amiloidosis cardíaca, básicamente unos estigmas: macroglosia, glaucoma o equimosis periorbitaria, antecedentes familiares de amiloidosis, disfunción autonómica, hipotensión ortostática. Por eso hay que tener cuidado cuando tenemos compromiso cardiovascular. Canal lumbar, síndrome del túnel del carpo, ruptura atraumática del bíceps, hipertrofia ventricular izquierda en pacientes que no han sido diagnosticados con hipertensión arterial, intolerancia a los fármacos de primera línea en pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca, necesidad de implante de marcapaso y algo bien característico, estenosis aórtica. Perfecto, entonces aquí están los pasos. Primero, incrementar la sospecha, llegar a tener una sospecha elevada de amiloidosis, diagnóstico diferencial, comenzar a escrutinar y ver las manifestaciones cardíacas, la carga familiar, por supuesto, un panel de electrocardiograma, ecocardiograma, los biomarcadores, gamagrama cardíaco y resonancia magnética, como veremos posteriormente, y las banderas rojas que nos deben de hacer sospechar la presencia de amiloidosis por cadenas, bien importante. El diagnóstico temprano, por supuesto, permite establecer el tratamiento adecuado y lo más importante, establecer un consejo genético, detección temprana en familiares, seguimiento previo y básicamente los datos desde el punto de vista cardiológico vamos a encontrar en el electrocardiograma de 12 derivaciones, bajo voltaje, pseudoinfarto, bloqueos, fibrilación auricular. Ecocardiográficamente va a ser el estándar de oro para encontrar hipertrofia ventricular, infiltración, un patrón en vidrio despulido, disfunción diastólica, básicamente, y con el estudio de strain ecocardiográfico o de formación, va a ser prácticamente donde establezcamos el diagnóstico. La sospecha clínica es fundamental, pacientes, adultos mayores, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, hipertrofia ventricular inexplicada, neuropatía, síndrome del túnel del carpo, estenosis aórtica de tipo senil. Actualmente está nuestra curva de aprendizaje, tenemos año y medio tratando de encontrar pacientes en el servicio de cardiología, llevamos 15 pacientes, de los cuales 3 tienen cadenas
por transtirretina, los demás tienen cadenas ligeras. Voy a mostrarles este caso que ha llamado la atención. Es nuestro caso estrella. Vean una resonancia, vean el dato importante desde el punto de vista fisiopatológico, dilataciones de las cavidades auriculares con un ventrículo izquierdo pequeño. Este caso que debutó como tromboembolia pulmonar, vemos obviamente gran dilatación, gran crecimiento de las cavidades derechas, complejos de bajo voltaje, alteraciones inespecíficas de la repolarización. Y por último, quiero llamar la atención sobre esto. Estamos viendo que la amiloidosis no es tan rara como pensábamos. Debuta habitualmente como falla cardíaca, pero cuando encontramos un paciente o establecemos el diagnóstico de paciente con amiloidosis cardíaca, debemos recordar que hay una serie de alteraciones en órganos, aparatos, sistemas como disautonomía, obviamente pérdida de peso, diarrea crónica, debilidad muscular, dedo en gatillo, neuropatía, dificultad para caminar, estenosis espinal, dolor de hombro, rodilla, caderas, disfunción eréctil, ruptura de bicis y túnel del carpo. Digamos que ese sería mi papel introductorio y actualmente vamos a vernos enriquecidos con la experiencia de la doctora Vázquez, quien tiene ya un largo rato y un largo trecho estudiando la amiloidosis. Doctora, por favor. Bueno, en lo que me ponen las diapositivas, pues antes que nada, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación al doctor por permitirme estar aquí con ustedes en los próximos minutos y obviamente pues poder contarles algo de lo que yo recuerdo cuando estaba de residente de medicina interna en el Instituto Salvador Subirán, como las sesiones de morbimortalidad era muy común llevar casos con amiloidosis sistémica y con el apoyo importantísimo y fundamental, no podía faltar obviamente de patología. Era muy común que el diagnóstico se hiciera o sí por biopsia y buscar el rojo Congo era automáticamente como el diagnóstico final definitivo. Hoy día vamos a ver a lo largo de la presentación cómo esta entidad ha cambiado dramáticamente desde el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico en estos pacientes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a empezar. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, este es el contenido de la charla. Voy a hablar, obviamente el doctor ya hizo una introducción pues bastante extensa, así que me voy a ir un poco más rápido en ese sentido. Voy a presentar un caso clínico y vamos a ver el algoritmo de diagnóstico como hoy se ha simplificado importantemente. Bueno, solamente voy a recalcar algunos puntos importantes y el primero es que es una enfermedad multisistémica y es por eso que se decidió, supongo, que la sesión fuera estando no solamente cardiólogos presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que es absolutamente infrecuente que haya infiltración de estas proteínas que tuvieron un trastorno en su metabolismo, ya sea adquirido o de manera hereditaria, y que se depositen estas proteínas en el corazón, por ejemplo. Entonces, dicho eso, quiero decir pues que es una enfermedad que definitivamente no viene sola, que generalmente el paciente tiene afectación de diferentes órganos y que justamente por eso estamos aquí. Y lo más difícil es que es una de las enfermedades que una vez que ha llegado al corazón, tiene una progresión extremadamente rápida. Si estamos hablando y entendiendo el concepto de qué es amiloidosis de cadenas ligeras, vamos a entender que es un concepto que no sé si haya hematólogos en la sala, pero que definitivamente es una urgencia hematológica. Y por tanto, el diagnóstico diferencial entre lo que es la enfermedad que hoy vamos a estudiar, que es transtirretina versus cadenas ligeras, es importantísimo hacer el diagnóstico diferencial, porque si yo me confundo desde el inicio, puedo llevar a un paciente a tratamiento con estabilizador de esta proteína, cuando que quizás tenía una amiloidosis de cadenas ligeras y entonces esto es competencia del hematólogo. El tratamiento quizás sea
quimioterapia, con todos los fármacos nuevos que han tenido un impacto brutal en la sobrevida y por supuesto el trasplante de médula ósea. Entonces, la prevalencia, ya lo contó el doctor, pues va a variar. Entonces, el siguiente concepto que quiero dejar en claro, bueno, es que antes pensábamos en amiloidosis y en automático decíamos, uy, no, es una, de hecho, en Harrison y en todos los libros de texto de medicina interna, la clasificación de la amiloidosis no era tan sencilla como hoy se ha simplificado el algoritmo. Hoy ya, cuando ustedes piensan en amiloidosis, sobre todo para los residentes y la gente joven en formación, tiene que pensar en dos grupos, o es de cadenas ligeras, es competencia del hematólogo, o es variedad transtirretina. Si es transtirretina, entonces tengo que pensar si es un componente hereditario, que hoy día la edad no es una exclusión, o sea, puede ser una persona de 70 y tener una mutación, o es una variedad que antes llamábamos salvaje, también la van a encontrar en los libros de texto antiguos como salvaje, o senil, mal llamada senil, porque hoy día ya vemos que esta variante adquirida puede ser incluso en gente joven. Por tanto, entonces, dos conceptos importantes. La amiloidosis puede ser, o sea, porque la proteína que está con alteraciones en su metabolismo es la transtirretina, que ya habló el doctor, como esta proteína. El lado oscuro de estas proteínas es que, aunque se producen normalmente en los plexos coroideos, en la retina, en el hígado, pues puede sufrir en el transcurso de su metabolismo un mal plegamiento de esta proteína y entonces de ser un tetrámero se convierte en dímero, monómero y en oligómeros, y estas son fibrilininas chiquititas que se van a depositar en todos los tejidos. Pero esto puede ser a través de esta forma o puede ser, como ya he dicho, a través de un desorden en las células plasmáticas, o sea, un problema hematológico 100%. Puede ser un mieloma múltiple, puede ser una gamapatía monoclonal, la que sea. Nosotros en el instituto tenemos las dos cohortes inmensas porque tenemos una gran población de gamapatías monoclonales, mielomas múltiples, amiloidosis AL sistémicas, etcétera, y que hay que estar alerta porque el pronóstico de ambas es muy diferente. El de la AL, pues el hematólogo tiene que actuar enseguida porque el pronóstico es 6 meses sin tratamiento. En cambio, la transtirretina tenemos todavía unos 3 a 5 años. Entonces, aquí les resumo rápidamente la fisiopatología, o sea, o es un desorden de... no funciona el señalador, pero bueno, en la parte superior de la diapositiva pueden ver cómo puede ser un desorden en las células plasmáticas, un desorden que nos lleva a estas cadenas ligeras, estas fibrilinas de amiloide, que son las que ven ustedes en azul al final de la diapositiva, y que estas fibrilinas se van a depositar en todos los tejidos. Bueno, o en el desorden a nivel del hígado, que ya se fue adquirido, o un desorden hereditario y que también lleva a estas fibrilinas de amiloide que también se depositan en todos los tejidos. ¿En cuáles tejidos? Pues bueno, predominantemente en hígado, predominantemente en corazón, y lo malo es que pueden hacer un depósito temprano a nivel musculoesquelético, a nivel de sistema nervioso autónomo y por supuesto finalmente en el corazón. Cuando esto llega al corazón es demasiado tarde. Entonces, si yo ya veo alteraciones del corazón o banderas rojas en el corazón es porque ya se me fue el diagnóstico. Entonces, ¿a quién se le tiene que dar como un enfoque para que haya 10 a 15 años de diagnóstico atrás? Pues justo a ustedes, al internista, al que ve pacientes con desórdenes musculoesqueléticos. Nosotros estamos trabajando mucho con el Instituto Nacional de Ortopedia, con los reumatólogos, pues porque es ahí, ahorita van a ver cómo el diagnóstico se tiene que hacer de manera temprana, años antes de que llegue al corazón esta fibrilina. Bueno, es un caso para ilustrar. Es una mujer de 77 años que, ojo, ahí viene la primera bandera roja. O sea, la paciente la habían operado de túnel del carpo años atrás, bilateral. Y nada, pues hasta ahí quedó, hipertensa de larga data, pero ahí viene la siguiente bandera roja que también ya el doctor comentó, que es la infiltración al sistema nervioso autónomo. Entonces es clave que el paciente diga, bueno, es que yo era hipertenso y usaba muchos fármacos y ahora pues ya me normalicé de la presión. ¿Cómo que se normalizó? ¿Ya no toma medicamentos? No, ya no los necesito. Ojo con esa bandera roja. Y entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Pues que ella lamentablemente había estado con deterioro de su clase funcional y nadie
había explorado todas las banderas rojas que acabamos de decir, había visitado diferentes instituciones. Cuando llegó a nuestro instituto, pues bueno, ella llegó con falla cardíaca y a la exploración neurológica es importantísimo porque llegó ya con disestesias, parestesias, hipoestesias al frío y obviamente con datos de congestión venosa pulmonar, con un ProBNP de 900, hasta eso no tan alto, con ese electrocardiograma que pueden ver ustedes, bueno, que tiene como si tuviese o hubiese tenido un infarto anteroseptal, o sea, ausencia de onda R de B1 a B3. Entonces, bueno, esto es importantísimo porque es otra de las banderas rojas. O sea, si yo veo que tiene una onda Q de pseudoinfarto o fibrilación auricular de novo, o los complejos son de bajo voltaje en las precordiales, vean cómo son chiquititos, eso pues es una bandera roja en presencia de estos hallazgos que van a ver a continuación. Estas son las imágenes de eco, del eco de la sala de urgencias de esta paciente. ¿Y qué nos debe llamar la atención? Pues que aunque no hay tanto incremento brutal como los pacientes que vemos más tempranamente, esto es porque la etapa de la enfermedad, pueden ver cómo está hipocinético generalizado, todas las paredes del ventrículo izquierdo, lo que habla de disfunción ventricular. Vean el patrón miocárdico, que esto es una de las cosas importantes, que es, vean el patrón del septum y de la pared posterior, que es como un granulado fino que traduce pues la infiltración de las miofibrilinas, ¿no? En cuanto a la diastología, pues un patrón de relajación lenta, pero con incremento en las presiones de llenado, con una fracción de expulsión que vemos del lado izquierdo, la renderización tridimensional de la función cardíaca, con una fracción de expulsión debajo del 50%. Y esto es el parámetro pues que por años nos ha llamado la atención a los cardios y los que nos dedicamos a la imagen cardíaca. Esta imagen en bandera de Japón, pueden ver ustedes el centro del mapa polar rojo intenso, todo debería ser rojo, y este signo de bandera de Japón o de cherry on top, pues es un hallazgo que es altamente sensible, pero no específico. Entonces, cuando vemos esta bandera de Japón, usted tiene que pensar en amiloides. Sin embargo, bueno, algunos no me voy a tener en algunos signos ya más allá de avanzados, pero creo que es importante pues que se recuerden esto ahorita que vamos a entrar como a cómo empiezo yo el algoritmo en estos pacientes. Entonces, el paciente con transtirretina tiene alteraciones musculoesqueléticas 5 a 15 años antes del diagnóstico. Esto es grave porque pasa desapercibido. ¿Y cuáles son esas banderas rojas en aquellos pacientes que están viendo ustedes en las salas de urgencias? Bueno, pues el paciente que tiene túnel del carpo bilateral, ojo, ese paciente podría tener amiloide en un par de años y hay que investigar y mandar el tendón a patología, que hasta hace muy poco tiempo no se hacía. Si el paciente dice, es que tuve una fractura espinal, pero usted se cayó, no, es espontánea. Ojo, esa es otra bandera roja. Ya se dijo, ¿no? O sea, la ruptura espontánea del tendón del bíceps, y nos pasa mucho que le decimos a los pacientes, a ver, doble la mano, y se le ve pues el conejo, ¿no? Entonces usted dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo tiene? Pero usted hace ejercicio, no, y de un solo brazo. Eso, ruptura espontánea del bíceps, son también hallazgos que pasan desapercibidos. ¿Qué otra cosa? Pues que el paciente tiene también dedo en gatillo. O sea, si observan la mano, el dedo índice es el que está, como ustedes están viendo ahí, en gatillo. Y ojo con aquellos pacientes que no juegan tenis, que no tienen ningún deporte y tienen pues ruptura espontánea de el manguito rotador. Entonces, todos estos hallazgos son banderas rojas que se adelantan 15 años al diagnóstico. Y como pueden ver ustedes en el electrocardiograma, es clásico que ustedes dicen, bueno, con esa hipertrofia ventricular tendría que tener datos en el electro de hipertrofia, y no tienen datos electrocardiográficos de hipertrofia. En realidad tienen una pseudo Q de infarto anteroseptal con una pobre progresión del primer vector o complejos de bajo voltaje, ¿no? Entonces vean, estas imágenes son algunas de algunos otros pacientes nuestros con fracción de expulsión conservada. Quiero que vean el 4 cámaras, el 3 cámaras, cómo se ve gordo, tanto la pared, todas las paredes, no solamente del ventrículo izquierdo, sino también del derecho. Vean el septum interatrial, para los que no son cardiólogos. Bueno, no puedo señalar porque no sirve, pero pueden ver ustedes el septum que separa las dos aurículas, cómo se ve gordito. Eso puede ser hipertrofia lipomatosa, pero en un paciente relativamente joven. Y vean las valvas de la mitral, de la aorta, cómo se ven gruesas. Eso habla de infiltración. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las fibrilinas de amiloides se depositan en el corazón, pero se depositan en el intersticio. Entonces, es una enfermedad mala porque en realidad no es que esté hipertrófico el ventrículo,
Muchas gracias, doctor. O sea, no es, esto es el septum interatrial engrosado, las valvas, todo el espesor de las paredes, la pared lateral del ventrículo derecho, vean, eso es clásico de la enfermedad, aunque nosotros también vemos muchas miocardiopatías, por ejemplo, enfermedad de Pompe, glucogenosis, hemocromatosis, enfermedad de Fabry por glucosfingolípidos que se depositan, o sea, también, pero esta enfermedad es clásica porque es raro que, por ejemplo, Fabry de engrosamiento del septum interatrial, de los velos de las valvas, tan brutal como lo da amiloide. Entonces, recuerden, las fibrilinas de amiloide, estas proteínas que se trastornaron en su metabolismo, se van a depositar en el intersticio, o sea, en el espacio extracelular. Entonces, eso quiere decir que en realidad esto gordo no es hipertrofia verdadera, es una pseudohipertrofia, ¿no? También, bueno, hallazgos más característicos de la eco, como son disfunción diastólica importante, que esto pues en la práctica rutinaria es cuando ya se nos fue el diagnóstico, o sea, por ejemplo, ver la EA pues mayor de 2, la velocidad de las Dopplers tisulares menos de 5, es cuando ya llegamos tarde al diagnóstico. De hecho, si ustedes ven, hay bandera de Japón en todos, pero alguien que de veras, o sea, tiene mucha acuciosidad en el diagnóstico lo va a detectar aquí. Aquí es donde tenemos que llegar nosotros, porque cuando usted ve la bandera de Japón, que por ejemplo nosotros hasta incluso nos reímos porque pues tenemos técnicos en eco, ¿no? Y que ellos han visto tantos amiloides a lo largo del tiempo que cuando lo ven dicen, ¿verdad que tiene amiloide, doctora? Sí, sí tiene. O sea, de tanto que el ojo se va habituando, pues, pero el encontrar reducción leve y parámetros tempranos antes de ver esto es lo importante, porque si ven aquí, estoy señalando el volumen extracelular. El volumen extracelular en el miocardio solo se ve con resonancia. Entonces, se dice que el diagnóstico se establece cuando el volumen extracelular es arriba de 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo ocupado el miocardio menos de 40, la resonancia no es tampoco tan sensible. Por lo menos el centellograma óseo no ve captación del radiotrazador y el eco pues incluso puede tener no incremento en el espesor miocárdico. Lo que quiere decir entonces es que ver este mapa polar es que va a coincidir con todo, que el centellograma óseo va a ser positivo y que quizás es muy tarde cuando estamos llegando al diagnóstico. Entonces, quiero que vean el mosaicismo de la enfermedad y cómo ver mapas polares en bandera de Japón es muy tardío. Lo que tenemos que hacer es que la acuciosidad diagnóstica tiene que llegar aquí, cuando quizás nadie lo sospecha más que ustedes con todo lo que ya hemos dicho, porque aparte pues veo eso y a ver qué historial tiene el paciente, exploro los biomarcadores, exploro también obviamente toda la parte neurológica y motora para saber si hay algo años antes, ¿no? Y otra cosa importante y para terminar de complicar la situación es que esta imagen en bandera de Japón se ve en otras entidades, porque dije que era sensible pero no específico, entonces puede verse en estenosis aórtica sin amiloide, en algunos fenotipos de miocardiopatía hipertrófica, en falla renal. Nosotros tenemos muchos pacientes con falla renal en protocolo de trasplante de riñón, que puede verse este mapa polar. Por tanto, no es solo el diagnóstico por imagen, sino que tenemos que echar mano también de todo lo que ya dijo hace rato el doctor, banderas rojas extracardíacas. Entonces, la resonancia magnética cardíaca es un pilar fundamental, sí, al igual que la ecocardio, porque me deja ver el volumen extracelular más del 40%, como hemos dicho, es altamente sugestivo de amiloidosis, el reforzamiento tardío con gadolinio, que es subendocárdico. Esto es importante. La fibrilina de amiloide, lo primero que afecta es el subendocardio. O sea, no se va a depositar en todo el corazón, lo primero que va a hacer es subendocárdico. Y entonces esa infiltración cada vez va a ser más, hasta que sea transmural y ocupe todo el espesor. Pero aquí es donde viene lo interesante, porque una vez que ustedes ya tienen todo esto, me ha pasado que me dicen, oiga, pero ya le hice todo. Biomarcadores, electro, eco, todo es compatible. ¿Le hago la resonancia para hacer el diagnóstico final? Y la respuesta es no. Usted se puede brincar la resonancia magnética cardíaca. ¿Cuál es el estudio entonces que hay que hacer a continuación después de haber hecho un buen análisis clínico, un electro, un eco? Lo que sigue es, vean, y aquí está, hace un par de meses, en finales del 2025, la American College, pues estableció este algoritmo que también lo hicimos nosotros en el Consenso Mexicano de Amiloidosis, y es muy similar y lo voy a desglosar. Miren, vean cómo
un buen hallazgo o buenos banderas rojas clínicas de electro, de imagen, ¿qué sigue? Pues el paso a continuación es buscar cadenas ligeras, o sea, buscar proteínas monoclonales en sangre y orina y buscar la relación kappa-lambda. No todos los laboratorios lo hacen, pero bueno, es importante pues porque la inmunofijación de cadenas ligeras es el paso siguiente cuando yo sospecho la enfermedad, porque lo primero que hay que hacer, ya dijimos, es descartar amiloidosis AL o de cadenas ligeras, porque ya dijimos que tiene un pronóstico malo y que si lo tiene positivo, tiene que ir rápido con el hematólogo de su hospital, pues para que inicie tratamiento con terapia generalmente Cyborg-D, que incluye ciclofosfamida, bortezomib, daratumumab, que son los nuevos anticuerpos monoclonales, o incluso hasta llevar a trasplante de médula ósea. Entonces, lo primero es esto, o sea, incluso ya el hematólogo hará biopsia de médula ósea, verá si es un amiloide de cadenas ligeras kappa o lambda, o sea, esto ya le corresponde al hematólogo, ¿no? Obviamente, si yo hago este test, es altamente confiable, hay una adecuada evaluación de acuerdo al grupo de edad, de acuerdo a la relación kappa-lambda, etcétera, lo que sigue es hacer, no tiene cadenas ligeras, un centellograma óseo. Entonces, vean que es muy fácil hoy día hacer el diagnóstico. Si yo tengo las cadenas ligeras positivas, pero el hematólogo dice rápido, no es cadenas ligeras, usted puede tener, pues, tiene que hacer una espectrofotometría de masa que generalmente se hace para tipificar y verdaderamente ver que no haya sido un falso positivo, porque, claro, todo en medicina nunca es contundente ni es 100%, pueden haber falsos. Pero lo que sigue es hacer el centellograma óseo. Nosotros, la verdad es que hacemos los dos al mismo tiempo. O sea, pedimos la inmunofijación y a seguir luego el centellograma óseo con cualquier radiotrazador que haya en su institución. Los que han reportado una alta, pues, probabilidad con sensibilidad, especificidad muy alta, pues es el tecnesio 99 y los pirofosfatos. Si este es negativo, hicieron adecuada cuantificación del radiotrazador en corazón a través del SPECT, pues bueno, entonces ya digo, descarto amiloide. Pero si a pesar de tenerlo negativo, dicen, no, es que yo creo que tiene banderas rojas clínicas, electrocardiográficas, pues hay que llevar a biopsia de corazón a ese paciente. Sin embargo, ahí solamente cabe aquí la biopsia, en caso de que esto sea negativo, pero que la sospecha clínica sea muy alta. En caso de que sea positiva, pues esto es muy importante porque usted ya tiene el diagnóstico. Y vean que aquí en ningún momento en este algoritmo apareció la biopsia. O sea, si las proteínas monoclonales fueron negativas, el centello fue positivo, tiene el paciente transtirretina hasta que no se demuestre lo contrario. Y ahí hay que hacer un test genético, pues para ver si es variedad wild type o variedad mutante. Bueno, esto es como un poco se piden las cadenas ligeras, esto es como se reportan en el instituto, vean, o sea, cadenas ligeras, el porcentaje, el resultado lo vemos en miligramos por decilitro de kappa lambda y vemos la relación kappa lambda, lo normal es de 0.26 a 1.65. ¿Qué otra cosa dijimos? Creo que no hay otro estudio en cardio en los últimos 20 años que haya sido un parteaguas en cardiología, pues porque el centellograma óseo con tecnesio 99 fue descrito por el grupo de la doctora Rapesi en el año 2000 y fue un parteaguas porque lo que ella hizo fue darse cuenta que la amiloidosis transtirretina captaba la fibrilina, el radiotrazador, muy similar al calcio de las costillas. Y entonces dijo, entre más infiltrado está el corazón, más capta el radiotrazador en el corazón, se pinta blanco como el sistema óseo. Entre menos o no haya, pues obviamente no capta. Pero capta por transtirretina, no capta AL. Esto es lo importante, porque entonces si usted tiene AL, lo lleva a centello óseo, no va a captar. Si es una L verdadero, si es transtirretina va a captar. Y fue de ahí de donde surgió este trabajo importante del centello, pero debe de ser no con imágenes de medicina nuclear cardíaca, o sea, las donitas que vemos tradicionalmente no. Eso no está bien, es importante, hemos hecho con Pfizer pues muchísimo hincapié, talleres, el próximo va a ser en julio, si más no recuerdo,
por el grupo de cardiología nuclear del Instituto de Cardio, porque esto pues tiene mucha relevancia, que usted tiene que hacer la reconstrucción del tórax completo, no nada más las donitas, o sea, las donitas de la reconstrucción cardíaca no son válidas. Esto obviamente pues se está modificando en los años siguientes, seguramente va a cambiar porque obviamente se requiere cuantificar con SPECT cuánto capta, ya no es tan cualitativo, la Perugini cualitativa va a desaparecer en los próximos años. Y bueno, con todo esto que he dicho, es importante decir que el tratamiento hoy día, sobre todo a los jóvenes les va a tocar vivir que antes decíamos, pues el paciente se va a morir, le vamos a dar tratamiento para insuficiencia cardíaca y ya está, pero hoy día sabemos y hay muchísimo interés en toda la comunidad científica en tratar de inhibir esto, o sea, que el tetrámero se convierta en monómero, en oligómero, en fibrilinas y que se deposite y haga lo que quiera. Aquí lo que necesitamos es estabilizar esta proteína y ahí es donde entran los fármacos. Con estos fármacos no contamos con ellos la mayoría de los hospitales de México. Patisiran lo tenemos en nutrición como parte de protocolos de investigación. Eplontersen apenas lo acaba de aprobar la FDA y tafamidis y acoramidis todavía no obtiene la aprobación por la FDA. O sea, el único estabilizador de la transtirretina es tafamidis, que ha llegado pues a México desde hace un par de años, no más de 2 años. Entonces, es importante porque lo que tenemos que hacer es justo ponerle un curita a ese tetrámero, así lo quiero explicar pues para no meternos en tanta farmacocinética, pero si el tetrámero se convierte en monómero, luego oligómero, pues lo que hacemos es tratar de evitar que se disgregue y entonces eso hace el fármaco, evitar que estabilizar la transtirretina. También, obviamente, hay que hacer tratamiento de las complicaciones y comorbilidades, o sea, manejo de falla cardíaca, manejo de fibrilación auricular, manejo de arritmias ventriculares. No es tan sencillo porque el betabloqueante es un fármaco que está contraindicado y por eso la relevancia de encontrar al paciente en etapa temprana de la enfermedad, porque cuando está en falla cardíaca es imposible titular betabloqueantes. De hecho, el calcio antagonista y la digoxina podrían estar contraindicados, incluso en etapa avanzada. De hecho, el manejo se centra en antagonistas de mineralocorticoides. Por supuesto, los ISGLT2 tienen hoy día más relevancia, pero no podemos usar betabloqueantes. La mayoría de los pacientes llegan hipotensos en sillas de ruedas, ya en etapa de polineuropatía avanzada, y es por eso que hay que ir tempranamente a dar tratamiento. El fármaco, hay muchos estudios que han superado la fase 3. Yo solamente traje un par de diapositivas pues para demostrar cómo el fármaco, cuando recibió la aprobación, fue por uno de los grandes trabajos que es el estudio ATTRACT, que demostró cómo una vez que empezó el tratamiento, a los 18 meses de tratamiento, fue impresionante porque el grupo placebo, pues claramente la curva de sobrevida se fue en caída, a diferencia del grupo de pacientes que después de 18 meses de tratamiento se mantuvo con la mitad de la cohorte con sobrevida. Tuvieron que cambiar al grupo placebo por condiciones de ética, ¿no? Otra cosa importante que también me gusta comentar es el octogenario. Nuestra paciente tenía 77 años cuando inició tratamiento, y otro concepto un poco en cuanto a la ética es que es octogenario, le va a ir mal, entonces, y no hay muchos trabajos en octogenarios, y hoy ya sabemos que la extensión del estudio ATTRACT en octogenarios mostró sin duda alguna mejorar sobrevida y disminuir hospitalizaciones. Y estos son las imágenes de la paciente 4 años después de tafamidis. Pueden ustedes ver cómo había hipocinesia generalizada, la cavidad ventricular, pues vean el espesor miocárdico y vean 4 años post-tafamidis, vean cómo la cavidad mejora, la contractilidad, incluso el espesor miocárdico. Y eso es algo que quizás vean el mapa polar en bandera de Japón, cómo empieza a mejorar 4 años post-tafamidis. Esto es importante porque hoy día también otro concepto fundamental es que uno no lo explica, ¿no? O sea, el concepto médico es, no, pero ¿cómo se estabiliza la proteína que se va a formar? No la va a extraer la que ya se depositó. Y la respuesta es
que aunque hay fármacos que aparentemente no extraen lo que ya está depositado, hemos visto, y todos los análisis post-hoc de resonancia, etcétera, han visto que sí reduce la masa ventricular. Y no solamente en esta miocardiopatía, sino hay otros fármacos, por ejemplo, en miocardiopatía hipertrófica que están haciendo lo mismo. Entonces, creo que es una era traslacional diferente que estamos viviendo. Entonces, bueno, ya para finalizar, decirles que la amiloidosis no es rara. No es una entidad rara, de hecho, más bien es subdiagnosticada. Se requiere un alto nivel de sospecha, pues, para el diagnóstico, y vean cómo ya he contado, el algoritmo se ha simplificado. Algo fundamental y que quisiera que con eso se llevaran es que podemos hacer el diagnóstico temprano y que, ojo, con aquellos pacientes con desórdenes musculoesqueléticos espontáneos que quizás pasan desapercibidos 10 años antes de infiltrarse el corazón. Y bueno, y los flujogramas diagnósticos, como vieron, algunos pueden ya no requerir biopsia. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.